Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a la enseñanza. Hemos estado trabajando los últimos meses, porque ya llevamos algunos meses, en un tema que se titula, ¿sí?, venciendo el Amalek espiritual, ¿sí? ¿Cómo vencer el Amalek espiritual? Sobre eso hemos estado trabajando y hemos visto diferentes tópicos de cómo se vence ese enemigo, que es un enemigo real, que aunque no lo veamos, es real. Y no lo vemos con los ojos físicos, pero lo entendemos desde lo espiritual. Y tenemos que aprender a discernir, tenemos que aprender a tener entendimiento, mis amados hermanos. Y esto lo hemos venido desarrollando con base a lo que sucedió al pueblo de Israel cuando salió ¿de dónde? De Egipto. Recuerde que Egipto, y no me cansaré de decirlo esto hasta que les quede grabado a ustedes, a mí me gusta la metodología y la pedagogía bíblica, ¿sí? La pedagogía bíblica. ¿Cuál es la pedagogía bíblica? ¿Qué dijo el Señor? Estas palabras se las hablarás y se las repetirás a ellos yendo por el camino, al levantarse, al acostarse, al entrar, al salir. Les repetirás y les repetirás y les repetirás, ¿no? Por eso a mí me gusta estar repitiendo. Yo sigo al pie de la letra toda la instrucción, ¿sí? Entonces Egipto es símbolo para nosotros actualmente ¿de qué? Del mundo del cual hemos salido. Y estoy hablando del mundo de esclavitud, el mundo de pecado. Un mundo que está dominado por un faraón, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, que es real, juntamente con todos sus ángeles y con todos sus huestes o espíritus inmundos. Y es algo real que nosotros debemos entender. Y el mismo Señor habló de esto, que él, Satanás, es el principado de este mundo. Y él mismo dijo, viene el príncipe de este mundo, el cual no tiene nada de mí, dijo el Señor. Entonces la gente está esclava en su Egipto espiritual, bajo el gobierno de Satanás, de ese faraón. Pero con mano generosa y extendida el Señor nos ha sacado a través de su Hijo. Nuestro Mesías Salvador nos ha sacado del Egipto espiritual. Y por eso, al ser sacado de Egipto, en este momento actualmente la iglesia, ¿por dónde está transitando? Por el desierto. Nuestra realidad es el desierto. Todavía no hemos llegado a la tierra prometida. Un día vamos a llegar, amén. Él lo prometió. El Señor vendrá y tomará su iglesia y cumplirá lo dicho. Vendré otra vez, dijo el Señor, nuestro Mesías, y los tomaré para mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Cuántos van a estar con Él? ¿Cuántos van a estar con Él? Y tenemos que prepararnos para eso. Entonces estamos trasegando el desierto. Pero en el desierto el Señor ha prometido bendecirnos. En el desierto el Señor ha prometido no dejarnos. Y así como estuvo con Israel, también el Señor está con nosotros. Y así como estaba como una columna de fuego en la noche que les abrigaba del frío, y una nube que les guardaba del sol fuerte en el día, así el Señor está con nosotros, amén. Así su Espíritu está sobre nosotros, resguardando y guiándonos. Porque así como la nube se levantaba y caminaba y empezaba a ir, así el pueblo tenía que caminar. Cuando la nube se detenía, dice que el pueblo tenía que detenerse. Cuando la nube se levantaba y empezaba a caminar, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Empacar y empezar. Por eso dice la Biblia que habitaron en tabernáculos, ¿sí? En Sucot. Tabernáculos que son mobiliarios rápidos, que se pueden armar rápidamente, pero así también se pueden ¿qué? Desarmar, dándoles a entender con eso que su estadía en el desierto era momentánea, que ahí eran sencillamente peregrinos y extranjeros, que el desierto no era el lugar definitivo para ellos, que su meta era llegar a la tierra prometida, amén. Y así como la nube se levantaba y los guiaba, nosotros tenemos el Espíritu de Dios, que es el que nos guía a toda verdad. Y a donde va el Espíritu, ahí tenemos que ir nosotros.
Amén. Hay algunos que se quedan, el espíritu se levanta y se mueve y unos se quedan ahí muy confortables, ¿no? Ya que estoy tranquilo, ya estoy, aquí me siento bien, me siento a gusto. Y por eso constantemente el Señor los hacía mover, para que no se acomodaran mucho, ¿no? Porque llega un momento en donde uno empieza ¿qué? Como a acomodarse, y usted se ha sentado alguna vez en un sofá y de pronto a ver algún programa de televisión y uno empieza como ¿qué? Como a ubicarse, ¿cierto? Y de pronto un cojincito y uno empieza allí, porque es la naturaleza del hombre. ¿Sí? El hombre de una u otra manera, nosotros los seres humanos buscamos la zona de ¿qué? De confort, porque la zona de confort es buena, me hace sentir ¿qué? Bien. Y el Señor no les iba a permitir precisamente esa zona de confort para que no se acostumbraran, porque si no se iban a quedar en el desierto y no iban a llegar nunca a su destino, a su casa, lo que el Señor había preparado. Y por eso, mis amados, como iglesia, muchas veces el Señor nos hace incomodar. Y cuando el Señor nos incomoda es porque nos va a hacer avanzar. Y cuando avanzamos es porque estamos más cerca de nuestro destino. Amén. Amén, iglesia. Entonces, aunque estamos en el desierto, el Señor ha prometido guardarnos. Aún en el desierto, alimentarnos con su maná de vida. Amén. Con su maná que descendió del cielo. Y no es un maná físico, es un maná espiritual. De hecho, la palabra maná en hebreo, ¿qué significa? La palabra maná en hebreo es man, ¿sí? Man, que es la forma en hebreo de decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Por eso cuando los israelitas en el desierto empezaron a ver aquello que estaba allí cayendo para alimentarse, lo vieron, como no lo conocían, se preguntaron, ¿qué es esto? Y es lo mismo que pasa hoy con la gente. El Mesías, nuestro Señor, descendió para vida eterna y muchos preguntan, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y se quedan solamente con la pregunta, en vez de ir a indagar, ¿qué es esto? Y probar, se quedan solamente preguntando, ¿qué es esto? Y no toman la oportunidad de ¿qué? De tener respuesta. Es algo delicioso. Wow, es algo riquísimo. Esto es lo que me alimenta. Cuando nosotros participamos del Mesías, entonces le estamos tomando a Él. Ya dejamos de decir, ¿qué es esto? Para decir, yo le conozco. Amén. Yo le conozco. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que quienes le conocen? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Juan? Si alguno dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Así dice la Biblia. Si alguno dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, lo dice el apóstol Juan, el tal es un mentiroso. Y por ahí usted ve mucha gente diciendo, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos. ¿Sí? Sus mandamientos son vida, son parte del maná que nosotros recibimos. Porque recuerde que la Torá, la ley de Dios, tenía un propósito fundamental. Y ese propósito es ¿quién? El Mesías, como dijo el apóstol Pablo. Porque el fin, la finalidad, el propósito de la ley es el Mesías. Entonces nos alimentamos de Él. Y por eso en medio del desierto tenemos nuestro alimento. En medio del desierto tenemos nuestro sustento. Y como dijo el Señor a Israel, durante esos 40 años, tus ropas no se desgastaron. Tu calzado no se dañó. Te sostuve y durante estos 40 años te probé, le dice el Señor, para ver qué había en tu corazón, si habrías de guardar o no mis mandamientos, para a la postre hacerte bien. ¿Y cuál era ese bien? La heredad de la tierra prometida. Pero lamentablemente muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque el Señor había llamado a muchos. El llamado del Señor es ¿para qué? Para muchos. Salieron muchos de Israel, salieron por el desierto, pero no todos los que el Señor había escogido. En realidad no todos entraron a la tierra prometida. Eso significa que el Señor va depurando, va sacando de Egipto, pero el desierto también ¿qué?
depura. Lamentablemente muchos son los llamados y pocos los escogidos. Que nosotros seamos de los que prevalezcamos. Y entendemos que cuando Israel salió al desierto, inmediatamente se levantó oposición. Y que el primer pueblo que se le opuso a Israel en el desierto fue el pueblo de Amalec. Y Amalec se levantó para venir contra Israel. De hecho, ni siquiera le salió al encuentro cara a cara, sino que dice la Biblia que le salió ¿por dónde? Por la espalda. Y los cogió cansados y les mató a varios. Y eso obligó a Israel, que no llevaba en su mente transarse en una disputa, en una lucha con un pueblo, le tocó por obligación ¿qué? Pelear contra Amalec. Y por eso en Éxodo capítulo 17, el versículo 13 dice: y Josué deshizo, Josué debilitó, la palabra halash en hebreo, debilitar. Y Josué, Éxodo 17, 13, deshizo, debilitó a Amalec y a su pueblo a filo de ¿qué? De espada. Y esto es lo que hemos estado estudiando las últimas semanas. ¿Cómo debilitar el Amalec con la espada? Y hemos entendido que la espada es ¿qué? La palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y que la espada es un arma poderosa porque tiene la capacidad de discernir los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Eso lo dice Hebreos capítulo 4 versículo 12. Que la espada de Dios, sí, la palabra de Dios es mucho más cortante que una espada de dos filos o de doble filo. Y que tiene la capacidad de penetrar a donde nada más llega. Y tiene el poder de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que cuando nosotros aprendemos a usar la espada legítimamente, vamos a tener la capacidad del discernimiento. ¿Y por qué hoy el enemigo engaña a tanta gente? Aún dentro de la misma iglesia se levanta apostasía y la gente dice a la apostasía, a los engaños, a las herejías, a tantas enseñanzas falsas. Dentro de la misma iglesia se están levantando y la gente dice amén. ¿Y por qué dicen amén? Porque no están habituados a usar ¿qué? La espada. Porque por la espada es que se disciernen los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Yo puedo saber cuál es la intención del corazón de alguien y puedo conocer y entender y discernir su pensamiento cuando esa persona viene hacia mí solamente por el hecho del conocimiento de la palabra. Cuando uno tiene el conocimiento de la palabra y usa legítimamente la palabra, que es esa espada de poder, se puede saber cuál es la intención de cada corazón. Pero hoy el enemigo está haciendo ese daño. Hoy el daño viene es del interior y eso tiene que suceder porque es parte del cumplimiento final. Porque prácticamente una de las últimas señales antes del regreso de nuestro Mesías, porque Él volverá, amén. Jesucristo volverá, amén. Él lo prometió y así será. Una de las señales antes del regreso del Mesías será esa: la apostasía. Y la apostasía no viene de afuera hacia adentro. La apostasía viene desde adentro, ¿sí? Ese es el peligro, porque estamos más pendientes del enemigo externo, el que viene afuera, que el que se levanta adentro. Y el enemigo se está levantando y se está cumpliendo esto, que muchos falsos profetas se están levantando. Y el Señor lo advirtió: muchos falsos profetas y falsos ungidos se levantarán y aún engañarán, si es posible, a los escogidos. Recuerde, de Israel, que era el pueblo escogido, muchos de los escogidos murieron ¿en dónde? En el desierto. Aún escogidos serán engañados. Muchos, ¿sí? Serán engañados. Y están pululando y se levantan. Y por eso tenemos que tener hoy sobre todo la palabra, porque es la que nos permite discernir los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Entonces vamos a ver hoy algo al respecto de la espada, ¿sí? De lo que estamos viendo durante estos días. Nehemías 4. Nehemías 4. Dice la palabra, ¿sí? En el versículo 17.
Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían, ¿la qué? La espada. Versículo 18. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Recuerde que Nehemías es de los que llega de la deportación, de los que salen. Recuerde que Israel, específicamente Judá, ¿sí?, la parte del sur, había sido llevada cautiva ¿a dónde? A Babilonia. Y allá estuvieron por 70 años cautivos. Pero luego de la cautividad se da un edicto para que los judíos que estaban cautivos durante todo ese tiempo allí en todo el imperio babilónico puedan regresar a sus tierras. Y se les otorgan permisos y licencias para que ellos puedan reconstruir su ciudad y reconstruir el templo. Y Nehemías fue de aquellas personas que salieron. Unos hombres como Daniel entraron, siendo muy jovencitos. Daniel entró, pero allá hizo un trabajo efectivo Daniel. Dice la palabra que Daniel, lleno del Espíritu de Dios, no deseó contaminarse con la comida del rey. Yo ya he hablado de esto y he explicado qué significa esa palabra contaminarse con la comida, lo que habla ahí, la comida del rey, ¿sí? Y él decidió no hacerlo. Y el Señor le bendijo. Y usó, por ejemplo, a Daniel como un gobernante dentro de Babilonia, porque él, siendo judío, llegó a ser gobernante dentro de las provincias de Babilonia. Y el rey le confiaba todos los asuntos especiales. Y aún Daniel fue el principal, ¿sí?, como la cabeza de todos los sabios de Babilonia. Y obviamente Daniel no regresa, no es de los que regresa en el exilio, porque ya cuando ellos regresan, él ya está muy ¿qué? Muy viejo. Él no regresa. Pero gracias a él, a hombres como él y sus amigos que se sostuvieron en el Señor, ¿sí?, se habían preparado hombres como ¿quiénes? Como Nehemías. Él hizo su trabajo. Ahora había hombres más jóvenes, los cuales tenían sobre sus hombros el construir y edificar nuevamente a Jerusalén. Entre esos Nehemías. Pero no iba a ser fácil para ellos la construcción, pues dice la palabra que había ciertos enemigos que se oponían a la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo. Por tanto, empezó a tener dificultades, porque a pesar de que tenían el permiso para hacerlo, se estaban levantando adversarios. Y es que en el construir, mis amados, siempre habrá ¿qué? Adversidad. Y cuando nosotros somos llamados por el Señor, nosotros somos llamados a reconstruir las ruinas. Cuando venimos del pecado, cuando venimos del mundo, venimos desbaratados, deshechos, venimos arruinados, venimos cargando un lastre terrible de pecado, venimos en unas condiciones terribles, unos más que otras, pero todos bajo condición de maldición. Y por tanto nuestra vida llega prácticamente destruida. Pero cuando venimos al Señor, se abre una puerta de bendición, se abre una puerta de esperanza, porque lo que era muerte para nosotros pasa a ser ¿qué? Vida. Lo que era maldición se transforma en ¿qué? En bendición. Y es cuando tenemos la oportunidad de empezar a reconstruir nuestra vida, a reconstruir nuestra casa, a reconstruir lo que por años estuvo arruinado. Por 70 años había estado arruinada Jerusalén cuando fue sitiada, fue destruida. Destruyeron el templo, destruyeron todo y fueron llevados a cautividad. Y cuando ellos regresan, inmediatamente encuentran oposición. Inmediatamente encuentran gobernantes que no estaban de acuerdo con que los judíos pudieran volver a su tierra a reconstruir sus vidas, a levantar un templo para su Dios, del cual Daniel dio testimonio, del cual el mismo rey Nabucodonosor pudo decir un día: el Dios de Daniel es el Dios verdadero.
del cual aún el rey Darío pudo decirle: Daniel, tu Dios te ha salvado. Y él pudo decir: vive Yahweh, que ha tapado las bocas de los leones, y aquí estoy parado en firme. Y por eso Darío, aquel rey, entendió que el Dios de Daniel era el Dios único y verdadero. Amén. ¿Por qué el enemigo siempre se opone? Para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Porque a medida que nosotros hacemos la voluntad de Dios, lo que empieza a suceder es que se empieza a edificar el nombre de Dios. Empieza a ser levantado el nombre de Dios. Empieza a ser glorificado el nombre de Dios. Y el enemigo no va a querer que tú seas instrumento para levantar el nombre de Dios, ni en tu vida, ni en tu casa, ni en ninguna parte. Y por eso siempre habrá oposición. Siempre habrá adversidad. Y era la misma historia. Usted lo ve cuando salen de Egipto, oposición. Se les opuso a Amalek. Luego al rato acaban de estar enfrentándose a Amalek en el desierto cuando salen de Egipto. Y se levanta ¿quién? Los moabitas y los madianitas, en cabeza del rey Balac, que llamó a un hombre llamado Balaán, que supuestamente era un profeta, pero que en realidad era ¿qué? Un adivino, como lo dice la Biblia. De hecho, Josué lo llama así. Dice que Josué traspasó con su espada a Balaán, el adivino, y se levantó para maldición. Y ellos vivieron eso. Ahora hay una nueva generación. Han pasado varios siglos. Están retornando a su tierra, a la tierra que les había sido dada. Y también siguen teniendo ¿qué? Oposición. Esto significa, mis amados, que oposición siempre tendremos. Ay, ¿cómo así, pastor? ¿De verdad? Sí. Sí. Es más, le profetizo en el nombre del Señor que siempre habrá oposición. El enemigo no se va a quedar tranquilo viendo cómo tú reconstruyes tu vida, cómo reconstruyes tu familia y cómo levantas un altar para el eterno Dios. Siempre traerá oposición. Siempre vendrá oposición sobre ti. Siempre, siempre. Mire lo que dice el versículo 7 de Nehemías. O leamos desde el versículo 1 para que entendamos todo el contexto de lo que le estoy hablando. Pero sucedió que cuando Sanbalat se enteró que estábamos reconstruyendo el muro, ¿qué le pasó? Se enojó, se llenó de herida, se indignó en gran manera y empezó a burlarse ¿de qué? De los judíos. El enemigo va a querer burlarse de ti y dependerá de ti si se te burla en la cara. Por eso nosotros estamos llamados, mis amados, a una lucha continua. Y por eso debemos ser conscientes que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, no es contra seres humanos, no es contra hombres. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Y el enemigo de una u otra manera va a querer empezar a burlarse de ti. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Más son los que están con nosotros que los que vienen en contra de nosotros. Y este hombre Sanbalat empezó a burlarse de los pobres judíos. Ay, con la ilusión de reconstruir su ciudad, con la ilusión de reconstruir su santuario, de levantar el nombre de su Dios. Y dice así: y habló, versículo 2, habló ante sus hermanos y el ejército de Samaria diciendo: ¿qué pretenden estos miserables judíos? Sí, miserables. Y sí, en realidad miserables, así como usted y como yo. Pero éramos miserables en nuestra vida pasada, porque cuando el Señor nos llamó, ahora tenemos un propósito en el Señor. Amén. Cuando vivíamos en el mundo éramos miserables. Por eso el apóstol Pablo, hablando de la naturaleza del hombre caído, de la naturaleza pecaminosa, por eso Pablo dice: miserable de mí, si vivo conforme a este cuerpo de pecado. Dice Pablo: miserable soy si vivo conforme a este cuerpo de pecado.
La miseria está en vivir en la maldición, en el pecado. Pero en el mundo a lo bueno llaman malo y a lo bueno malo. Así es. Y por eso usted tiene que acostumbrarse a eso. Y por eso cuando usted se vuelve al Señor, llueven críticas. Y empiezan a hablarle, y empiezan a señalarle. Y empiezan a decir una cantidad de cosas. Y por eso tal vez los primeros que se van a levantar contra usted son los de su propia casa. Ah, este sí es mucho tonto. Ah, este se enloqueció. Ah, ya llegó el evangeloco. ¿Sí? No, y van a empezar, aleluya. Entonces, ¿qué? Aleluya, fanático. Y empezarán con una serie de cosas y de oposiciones. Y habrá oposiciones fuertes. Pero el mismo Señor lo dijo. Yo vine a poner ¿qué? Espada. Vine a poner espada y no paz. Vine a poner espada. Y los primeros enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué significa? ¿Que yo tengo que pelear contra mi familia? No, debo entender es que va a haber una oposición. Por tanto, yo no me puedo desorbitar, no me puedo dejar llevar por mis emociones. Sencillamente tengo que entender que hay una lucha espiritual y que por más oposición que haya, el Señor me dará la victoria. Pero que mi lucha no va a ser contra ellos, mi lucha va a ser una lucha espiritual. Amén. Y el Señor verdaderamente dice eso. Vine a poner espada. Claro, porque cuando usted acepta el reto del Señor y cuando usted se vuelve a Él y empieza a caminar en su camino y empieza a vivir conforme a su voluntad, conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos, conforme a su Torah, conforme a su ley, no se van a quedar tranquilos. Va a haber oposición. Porque usted está haciendo un retorno hacia Dios. Eso es arrepentimiento, teshuvah en hebreo. Retornar. Está dejando el camino por donde ha caminado y transitado con todos. Por eso mientras usted va cogido de la mano con ellos, todo es bien. Todo está bien, no hay problema, porque usted está caminando con ellos hacia el mismo camino de perdición. Pero de repente usted hace un alto y ellos siguen caminando y usted dice, no, ahora me devuelvo. Y empieza a devolverle y empiezan a decirle, pero ¿para dónde vas? Pero estás loco, pero ¿qué te pasó? Ese no es el camino, sigue por acá. Siempre te van a querer hacer ir por el camino donde están andando, el camino de perdición. Pero tú empiezas a ir hacia el Señor. Y eso es lo que sucede. Y por eso habrá oposición y a veces burlas, señalamientos de la familia, de los amigos, de los compañeros. ¿Alguna vez usted ha sufrido burla de alguien por su fe? Levante la mano. Bueno, sí. Y dice la palabra, ¿qué pretenden estos miserables judíos? ¿La han de restaurar para sí? ¿Sacrificarán? ¿Acabarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los montones de escombros viendo que están consumidas? Y Tobías, el amonita, ¿sí? De Amón. Recuerde que los amonitas también eran un pueblo contrario ¿a quién? A Israel. Que estaba junto a él dijo, hasta una zorra, si se sube allí, podría derribar el muro de piedra que están construyendo. Tremendo, ¿no? O sea, en pocas palabras, usted va a cambiar. Hermano, yo lo conozco a usted es un borracho. Que Jesucristo lo salvó. No, vaya con el cuento a otro. Le pongo una botella e inmediatamente usted empieza a tomar. ¿Sí o no? ¿Que cambiaste? No, pero si vos has sido un mujeriego, nada más que te siente una mujer encima o te pase una escoba con falda por el lado y ya estás detrás de ella. Siempre has sido un mujeriego, siempre has sido un adúltero. Que el Señor te restauró, que cuento, que ni que nada. Siempre el enemigo te querrá hacer ver como un ridículo, te querrá hacer ver como nada, que lo que estás haciendo no sirve de nada.
Pero la noticia es que cuando vienes al Señor, el que empieza a obrar en tu vida es el Señor, porque no es tu mano la que lo está haciendo, es la mano del Señor la que lo está construyendo. Has estado construyendo toda tu vida por tu propia mano, por tu propia fuerza, pero cuando te vuelves al Señor, es la mano poderosa del Señor la que empieza a construir en tu vida, en tu casa, en tu familia, y es la mano del Señor la que te sostendrá. Y vendrá lo que vendrá, véngase lo que se venga, véngase la lluvia, la tormenta, los ríos, los mares. Si estás construido en la piedra, en la roca que es el Mesías, nada te moverá. En el nombre de Yeshua, nada te moverá. Nada te moverá. Vas a estar allí. Siempre habrá oposición. Y por eso es que algunos deciden no continuar. Porque la opresión, la oposición es fuerte. Claro, y el enemigo va a traer siempre sobre ti, va a traer sobre ti oposición, adversidad, tentación, prueba. Para evitar que hagas a lo que fuiste llamado. Reconstruir. ¿A qué fuimos llamados? ¿A qué fuimos llamados? A reconstruir. Ese templo que un día estuvo destruido o que sirvió para los demonios, hoy es un templo para la gloria de Dios. Tu vida hoy es un templo para la gloria de Dios. Amén, iglesia. No es poco lo que estás construyendo en el nombre del Señor. Ahora debemos aprender a construir en el Señor. Hasta una zorra se sube a esa torre que construyeron, a ese muro, a esa columna, y esa zorra solita la tumba. Y dice acá, versículo 4: oye, oh Dios nuestro, cómo somos menospreciados. Haz recaer sus ofensas sobre su propia cabeza y entrégalos al despojo en tierra de cautiverio. No cubra su iniquidad ni sea borrado su pecado delante de tu presencia, porque te han provocado a ira delante de los que edifican. Reedificamos pues el muro, y toda la muralla quedó hecha hasta la media altura, y el pueblo tuvo ánimo. ¿Para qué? Para trabajar. Nosotros debemos ser un pueblo, ¿sí?, que tengamos el ánimo para trabajar. Ahora, cuando venimos al Señor, hay que trabajar. Eso sí, hay que trabajar. Nosotros no podemos pensar que venimos al Señor y que ahora es de relax. No, el que viene al Señor tiene que empezar a trabajar. Y tenemos que empezar a trabajar fuerte, a trabajar duro. El problema es que hoy nos desenfocamos de la realidad y estamos rodeados de tantas cosas que nos distraen, que nos olvidamos a qué fuimos llamados. Hay que trabajar. El pueblo tuvo su corazón. Esa palabra que usted ve allí, ¿sí? La palabra en su Biblia dice ánimo. ¿Sí dice ánimo o no? Ánimo, ¿cierto? Tuvo ánimo para trabajar. Cuando usted lee en hebreo, ¿qué es lo que dice allí? Literalmente dice que tuvo ¿qué? Corazón. Lev. Corazón. Es decir, a esto hay que ponerle ¿qué? El corazón. Lev. ¿Y qué es el corazón? El pensamiento. Recuerde, en el pensamiento oriental, Lev, corazón, hace referencia al pensamiento. Sí, yo sé que aquí en Occidente, para nosotros los occidentales, el corazón habla de las emociones. Pero en la mentalidad oriental, el corazón habla es del pensamiento. Del pensamiento, donde se desarrolla todo el intelecto, donde están todos sus proyectos, donde está toda su vida, lo que usted continuamente está ejercitando. Ahí está en su corazón. Eso es el corazón. Es decir, que todo su intelecto, todo su razonamiento, todo su pensamiento, todo su proyecto estuvo dirigido a una cosa. ¿A qué?
a trabajar, a edificar, a construir en el nombre del Señor. Y para eso estamos llamados nosotros. Y la iglesia está llamada a entender que su función es construir, trabajando continuamente, con su corazón puesto en la obra, con su corazón puesto al llamado, con su corazón puesto a lo que el Señor le está demandando. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Todo tuvo ánimo, tuvo corazón para trabajar, ¿sí? Como dicen por allí, no, échele ganas, a eso hay que meterle ¿qué? Corazón. Muchas veces es lo que se le demanda a los jugadores de fútbol, ¿no? ¿Sí? Que suden la camiseta, que le metan ¿qué? Corazón, que le metan el alma. Y se le demanda a los jugadores de fútbol, ¿cuánto más? A nosotros, que no estamos en un simple partido. Nos estamos jugando la vida misma. Amén, iglesia. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod oyeron que la reparación de los muros de Jerusalén avanzaba, mientras ellos se burlaban, ¿ellos qué? Avanzaban. Mientras los enemigos se burlaban y los despreciaban, ¿qué hacían Nehemías y el pueblo? Avanzar. ¿Qué tenemos que hacer? Avanzar. ¿A qué fuimos llamados? A avanzar. No nos podemos quedar, mis amados, quietos. Avanzaban, estaban siendo reparados. Todo lo hacían constantemente. Dice la palabra allí. Avanzaba y las brechas comenzaban a cerrarse. Se enojaron en gran manera. Y todos a una se confabularon para venir a atacar Jerusalén y causarle ¿qué? Daño. Y así va a ser. A medida que usted va avanzando, ¿usted cree que el enemigo se va a quedar quieto viendo cómo usted edifica y todo en gloria? No, el enemigo va a querer venir ¿a qué? A destruir, a destruir. Y cuando Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, el enemigo va a usar toda su tropa para querer venir en contra de su vida, en contra de la iglesia, para que no avancemos, para que nos desanimemos, para que usted no siga construyendo su matrimonio. Usted está construyendo su vida, su casa, su matrimonio en el Señor. ¿Qué cree usted que el enemigo va a querer hacer con su matrimonio? ¿Qué cree? Destruirlo. ¿Y de verdad usted se va a quedar con los brazos cruzados viendo cómo el enemigo le destruye el matrimonio? ¿Cómo le destruye su vida? ¿Cómo destruye a sus hijos? Eso dependerá de nosotros. Oiga, ¿será por el frío o qué? Pero no está haciendo frío. ¿Ah? No hay tantos, amén. Siempre el enemigo va a venir. A medida que avances, el enemigo se enfadará. A medida que construyas, el enemigo se enfurecerá. ¿Y qué? ¿Vas a salir corriendo? Entonces te vas a llenar de pánico. ¡Ay, el enemigo! ¿Qué vamos a seguir haciendo? Avanzar, construir, avanzar con la construcción. Avanzar con la construcción. Mientras que el enemigo está enfurecido, el Hijo de Dios avanza en la construcción. Avanzamos en construir. Amén. Porque para eso fuimos llamados, para construir. No te dejes ganar del enemigo. A veces yo veo a algunas personas que se dejan ganar del enemigo. Y el enemigo empieza a ponerle cizaña por aquí y por acá. Empieza destruyéndolos a ellos, destruyendo su vida, destruyendo su matrimonio, su familia. Y uno dice, ¿cómo fue posible esto? Se dejaron ganar la partida. No entendieron lo que pasaba. Y dice la palabra, y todos se confabularon para venir a atacar a Jerusalén y causarle daño.
Pero nosotros, entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando usted empieza a tener problemas maritales, por ejemplo, problemas de pareja, ¿cómo va a arreglar la situación? Agarrándose de las mechas con su pareja, ¿cierto? Él me grita, yo le grito más. Me abre los ojos, pues yo se los abro más. Y no me abra los ojos que no le voy a echar gotas, como dicen, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Y el enemigo empieza a destruir la familia, a los hijos. Y empezamos a tomar unas actitudes que son contrarias a lo que se nos demanda. Cuando ellos vieron esto, ¿dónde estamos? En el versículo 9. Cuando vieron que el enemigo se había confabulado y venía a atacarlos para causarle daño, mire lo que dice: pero nosotros nos quejamos delante de Dios. Le hicimos berrinche a Dios. Pataletas, ¿cierto? Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Orar. Cuando ustedes como parejas tengan una discusión, tienen que tener la capacidad de sacar la mano, escúcheme bien, y ponérsela al otro sobre la cabeza y orar. Amén. ¿Sí o no? Y si no hacemos eso, entonces ¿en qué nos diferenciamos de los otros? O sea, ¿en qué nos diferenciamos de la gente que no tiene a Dios, que no tiene el Espíritu de Dios? O sea, si actuamos igual que los de afuera, ¿en qué nos estamos diferenciando? ¿Qué estamos construyendo? Si usted va a empezar a gritarse el uno al otro, pues entonces grítelo. Sí, te grito, el Señor te bendiga. Y entonces el otro, pues si a ti te bendiga el doble. Y empieza ¿qué? A orar. Días atrás, una pareja tuvo una situación fuerte y yo les decía eso. ¿Ya oraron el uno por el otro? No, pastor. ¿Y qué esperan? Pero es que, ¿qué esperan? Perdonándose los unos a los otros. ¿Cómo vamos a ser perdonados? Perdonando. Perdónanos, Padre, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Orando. Entre en oración. ¿Se va a dejar ganar? ¿Se va a dejar destruir? Que viene la tentación. ¿Qué debe hacer? Orar. Señor, tú sabes que soy débil, Señor. Tú sabes, Padre, mi debilidad, que no puedo ver una pola bien fría, Señor, porque ya me quiero tomar el guacal. Señor, ayúdame, porque vengo de una vida, Señor, donde era un borracho y perdía la cordura y malgastaba todo lo que tú me dabas. Señor, perdóname. Señor, ten misericordia de mí. Soy débil, pero tu palabra dice: diga al débil, fuerte soy. Señor, fortaléceme en la debilidad. Vaya al Señor y por medio de la oración confiésele. Amén. Siempre el enemigo va a querer venir a destruir. Cuando venga la tentación a su vida, ¿qué debe hacer? Ore. Viene la aflicción, ¿qué debe hacer? Orar, lo dice el mismo apóstol Santiago. ¿Alguno de ustedes está en aflicción? Llore, chille. ¿Qué dice? Haga oración. ¿Qué hay que hacer?
Orar. Entrar en esa presencia del Señor, entrar en esa relación con el Señor, entrar en esa intimidad con su Padre, y su Padre que lo ve en secreto le recompensará. Y no digo en público porque esa palabra público es un añadido en el texto. Le recompensará, sea en público o en privado, pero le recompensará. Amén. Sí, porque yo sé que algunas Biblias dicen y le recompensará en público, pero esa palabra público no aparece en los textos en realidad. Y no es que sea algo malo, pues, o sea, por eso nos vamos a condenar. Lo que quiero decir es que sea público o privado, de cualquier forma el Señor le va a ¿qué? A recompensar. Entonces dice acá, pero nosotros oramos a nuestro Dios. Ahora, uno tiene que saber quién es el Dios de uno. Y Nehemías había conocido quién era su Dios. A pesar de venir del cautiverio en Babilonia, donde se adoraba a otros dioses, en donde tenían por costumbre la adoración a ídolos, él sabía y había entendido quién era su Dios. El Dios único y verdadero, el hacedor y el creador de los cielos y de la tierra. Y por eso él oró a su Dios. Y cuando uno sabe quién es su Dios, entonces uno sabe que no va a hallar otra mejor respuesta que en la presencia de su Señor. Amén. En la presencia de su Señor. Y dice acá, y nosotros oramos a nuestro Dios y nos pusimos en guardia contra ellos día y noche. Esto es orando, pero ¿qué? ¿Pero qué? En guardia. ¿Eso espiritualmente qué significa? Tener nuestros sentidos espirituales ¿qué? Despiertos. Todos nuestros sentidos espirituales. Discerniendo todo, el discernimiento. Discernimiento en nosotros. Entendiendo las cosas. Mirando las cosas. El creyente debe estar continuamente, ¿sí?, con el discernimiento desarrollado. Y por eso dice aquí, oramos a nuestro Dios y nos pusimos en guardia contra ellos día y noche. Es estar pendientes, es estar mirando, vigilantes. Por eso el que esté firme, mire que no caiga. Debemos estar vigilantes, sabiendo que nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, ¿qué? Anda como un león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién devora el enemigo? Al que se deja llevar por su angustia. Porque el texto anterior dice el apóstol Pedro, echando toda ansiedad, toda angustia, toda opresión, todo problema sobre él, porque él es quien tiene cuidado de todos ustedes. Estén atentos, sigue diciendo el apóstol Pedro, porque su adversario el diablo anda como un león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién se devora el enemigo? Al que no ha aprendido a echar todas esas situaciones en las manos del Señor, delante de él depositando, porque no ha entendido que Dios, el eterno Dios, es quien le bendice y quien le sustenta todas nuestras angustias sobre él, porque él es el que tiene cuidado. ¿Quién cuida de nosotros? ¿Quién cuida de nosotros? El mismo Dios, el Padre Celestial. ¿No lo dijo el Señor? El mismo Señor, nuestro Mesías Yeshua dijo, ¿acaso no saben que su Padre tiene cuidado de todo lo que les falta? Él es el proveedor, Él es el que tiene cuidado de nosotros. Es el Padre Celestial. Y por más que nosotros nos queramos cuidar a nosotros mismos, si no aprendemos a confiar en el Señor, como dice la palabra, si Dios no cuida la casa, en vano vela la guardia. Y dice acá, y nos pusimos en guardia contra ellos, obviamente porque oraron primeramente ¿a quién? A Dios, día y noche. Y los de Judá dijeron, desfallecen ya las fuerzas de los cargadores y los escombros son muchos, por lo que no seremos capaces de reedificar el muro. A veces uno ve que eso está como muy complicado y uno mismo empieza a pensar para sí mismo,
No, no voy a poder. No lo voy a lograr. Esto está muy complicado. No vamos a ser capaces de reedificar. Y siguen diciendo ellos, y nuestros enemigos se decían, ellos no lo sabrán ni lo verán hasta que caigamos entre ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero cuando llegaron los judíos que habitaban cerca de ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares a los que se vuelvan caerán sobre nosotros. Mire eso. No, o sea, noticias malas tras noticias, ¿no? O sea, ya vienen. Y el que pasaba, uy, ya vienen. Oiga, ya viene el enemigo. Y venía otro, no van a poder, les van a caer encima. ¿Y qué siguen diciendo? Versículo 13. Por lo cual aposté en los lugares bajos, detrás del muro y en los claros a la gente por familias, con sus espadas y sus lanzas y sus arcos. Y miré y me levanté y dije a los príncipes y a los prefectos, al resto del pueblo, no teman ante ellos, acuérdense de Adonai, quien es grande y poderoso, y luchen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres, por su casa. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: levantarnos a luchar por nuestras casas, levantarnos a luchar por nuestras familias. Es increíble que el enemigo esté destruyendo nuestras casas, nuestros hijos. No es posible que su hijo o su hija esté siendo destruido. Mire eso que en estos días se hablaban, la tal ballena azul. Los muchachos son capaces de entregarse a desafíos. Su desafío es cortarse y se cortan. Su desafío es tal cosa, y si no cumplen el desafío tenían que hacer una cantidad de cosas, y a lo último matarse. Y para eso sí son buenos para cumplir. Es decir, que si pueden cumplir eso, también usted le puede decir, vamos a orar. No, papá, ahorita no. Ah, bueno, mijo, está bien. ¿Qué? A orar, mijo, venga. A orar. Vamos a orar. Papá, no puedo. Pero si pueden hacer la ballena azul, ¿por qué no pueden hacer esta? Si pueden hacer la ballena azul, pueden hacer la ballena de Jonás. Suponiendo que era una ballena. ¿Cierto? Vamos a estudiar la palabra. Vamos a hacer el altar familiar. Vamos a hacer el devocional. Ay, qué pereza. No me interesa. Venga. Mientras está en este techo, usted va a aprender. Pero si usted no acostumbra, si usted no le enseña a sus hijos, y ellos van creciendo, entran a la docencia, a la adultez, ¿qué le va a pedir? Yo me acuerdo a mí mi abuela me ponía todos los días a las 5 de la tarde a orar. Vamos a orar, 1 hora ahí. Y a veces me quedaba dormido y ya me metía el codazo a orar en la casa. O me cogía y me pegaba un coscorrón. A orar. Sí, abuelita. Hasta que fui consciente. Ya no me tienen que obligar. Fui consciente. Pero muchas veces no actuamos. Vemos que nuestros hijos se nos están despedazando y no hacemos nada. De hecho, les enseñamos a hacer más lo malo. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a hacer luz. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que vivan conforme a la palabra. A que la palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y que debo aprender a amar, que debo aprender a perdonar. Cuando nuestros hijos discuten con otro, con un compañero del colegio o con un amiguito, ¿qué les estamos diciendo? Les instamos para que vayan y perdonen. O más bien, ¿qué te hizo? Dele 2. Si le dio 1, dele 2 usted. 2 golpes. ¿Cómo los estamos instruyendo? ¿Qué les estamos enseñando? Y muchas veces les enseñamos es de lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces en nuestro corazón hay falta de perdón,
falta de misericordia, no queremos vivir conforme a la palabra, porque de lo que hay en el corazón es de lo que hablamos. Pero yo estoy dispuesto a construir mi vida y la de mi familia. Habrá gente valiente que quiera reconstruir su familia, a sus hijos, a su casa. No puede ser que usted vea que su familia se está desbaratando y a usted no le importa. Entiendan una cosa: cuando el Señor nos permitió tener a nuestros hijos, esos hijos por naturaleza ¿están salvos o están condenados? Esos bebés, ¿salvos o condenados? Están salvos por naturaleza. El Señor lo dijo, que de los niños es el reino de los cielos. Por tanto, esos niños que son abortados, esos niños que mueren recién nacidos, esos niños que mueren a temprana edad, sus almas van al paraíso, esperando la resurrección en el Mesías. Pero es increíble que el eterno Dios a todos, a todo el mundo nos entrega hijos por naturaleza salvos. Y luego nuestro trabajo es llevarlos a la condenación. ¿Qué cree usted que el Señor va a hacer con nosotros? ¿Será que usted cree que el eterno Dios no va a demandar la sangre de los inocentes? Nosotros pensamos que cuando dice que el Señor demandará la sangre de los inocentes es los abortos y todo esto. Pero déjeme decirle también que el Señor demandará la sangre de los inocentes. Es que hicimos con esos hijos que crecieron. El Señor nos entrega a nosotros una bendición en nuestra mano, la cual viene santificada, la cual viene bendecida, y es nuestro deber como padres que ellos permanezcan de esa misma manera, de esa misma forma. Pero van creciendo y su naturaleza empieza a cambiar y empieza a volverse una naturaleza diabólica. Porque no corregimos a nuestros hijos, porque no queremos hacer el papel de verdaderos padres, y a lo último levantamos unos hijos que de salvación terminaron en perdición. ¿Cree usted que el Señor no nos va a llamar a nosotros la atención por no haberles estorbado el pecado? Por no haberles exigido, porque a los hijos hay que exigirles. En estos días, Valentina me abrazaba y me decía: papi, gracias por todo lo que has hecho por mí, porque no permitiste nunca que me desviara, sino que a tiempo me pusiste el freno. Ay, no lo coartemos para que no se vaya a traumatizar. No, dejémoslo ser libre para que termine en el abismo. Hay que construir nuestras vidas y nuestras casas. ¿Estamos en dónde? Ya se me perdió. Versículo 14, ¿cierto? Y me levanté y les dije: no teman ante ellos. Acuérdense de quién, de Adonai. Acuérdense de quién, de Adonai. ¿Qué dice su Biblia, Señor? Adonai, ¿qué dice? Literalmente el texto hebreo dice Adonai. Acuérdense del Señor, de Adonai, grande y poderoso. Luchen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres, por sus casas. Esto es una lucha. Y obviamente la lucha no es fácil, porque de una u otra manera esto desgasta. Pero afortunadamente la lucha no la hacemos en nuestras propias fuerzas. ¿Las hacemos en quién? En el Señor. Porque esto no es con espada física, sino con el Espíritu de Dios. Y la espada del Espíritu es ¿cuál? La palabra. Y sigue diciendo: y sucedió que cuando nuestros enemigos se enteraron que habíamos sido advertidos, Dios desbarató sus planes y todos nosotros pudimos regresar al muro, cada uno a su obra. Cuando usted hace lo que le corresponde hacer, también Dios hace lo que Él sabe hacer: desbaratar
los planes ¿de quién? Del enemigo. Destruir los planes del enemigo. Y lo que el enemigo pensó para mal, aún será para tu bien. Porque como dice la palabra, dijo el profeta, porque pensamientos de bien, pensamientos de paz, son los que Dios tiene para nosotros y no pensamiento de mal. Pensamientos de bien son los que Dios tiene para nosotros, pensamientos de paz. Y aún los planes que el enemigo tenga contra tu vida, si haces lo que te corresponde, entonces Dios hará en ti lo que debe hacer. Y aún los planes del enemigo serán destruidos. Y dice, por eso el versículo 16, y desde aquel día aconteció que la mitad de mis servidores trabajaban en la obra y la otra mitad sostenía las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas, y los jefes estaban detrás de toda la estirpe de Judá. Los que trabajaban en el muro y los que acarreaban las cargas, con una mano trabajaban en la obra y con la otra empuñaban ¿qué? La espada. La espada. En cuanto a los constructores, cada uno llevaba su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, y el que soplaba o el que tocaba el shofar estaba junto a mí. Pues yo había dicho a los principales, a los prefectos y al resto del pueblo, la obra es mucha y extensa, y nosotros estamos esparcidos por el muro, lejos unos de otros. Donde quiera que oigan el sonido del shofar, reúnanse desde allí junto a nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Quieres que el eterno Dios pelee por ti? ¿Ya estás cansado de pelear por ti mismo? Deja que el Señor pelee por ti, pero debes hacer tu parte. El problema es que queremos a veces que el Señor haga o pelee por nosotros, pero no estamos dispuestos a hacer nuestra parte. Y por eso es que terminamos cansados. Así dice, trabajábamos en la obra. La mitad de ellos empuñaban la espada desde que salía el sol hasta que salían las estrellas. También en este tiempo habló el pueblo, cada uno, ¿sí? Quédese en la noche con su criado entre Jerusalén, para que nos sirvan de guardia de noche y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis servidores, ni los hombres de la guardia que me seguían, nos despojamos de nuestros vestidos, y cada uno tenía su recipiente de agua a su lado. Es decir, estaban dispuestos a como fuera, ¿a qué? A reconstruir. Mientras iban colocando el muro, con una mano ponían y con la otra la espada. Se construye con la espada en la mano. ¿Cómo se construye? Con la espada en la mano. ¿Y cuál es la espada? La palabra de Dios. Entonces se construye de la mano de la palabra. Si usted piensa construir su vida y su familia, hágalo de la mano de la palabra. Y a medida que usted construye, pone un ladrillo con la mano, con la espada en la mano, ese ladrillo no caerá. Y pondrá otro ladrillo y estará seguro. Y así edificará, pero nunca suelte la espada. ¿Cuántos quieren construir su vida y su familia? ¿Cuántos quieren construir para el Señor? ¿Cuántos quieren trabajar verdaderamente? Colóquense de pies, por favor, en esta mañana.